de líderes, en llamarse el mes de Dios provee. Amén. ¿Cuántos creen que Dios provee? Amén. Entonces, hemos visto que Dios provee para nuestras necesidades. Cuando hablamos de Dios provee, siempre pensamos primeramente en ¿qué? En nuestras necesidades más básicas. ¿Y qué está pasando en el día de hoy? Todos estamos queriendo alcanzar que nuestras necesidades básicas sean cubiertas. Vivimos en un momento en Venezuela, en un momento crucial y oportuno, porque cuando podemos ver con los ojos de Dios, los momentos críticos son los momentos determinantes, donde Dios puede obrar. Cuando Dios vio a un pueblo oprimido como Israel en Egipto, fue cuando Dios se conmovió para traer libertad a su pueblo. Ahora estamos en Venezuela viviendo unas circunstancias económicas, políticas, sociales y sobre todo espiritual, cosa que no muchos se están dando cuenta, aunque se están abriendo a la espiritualidad, que es diferente de ser espiritual. Estuve viendo muchos mensajes en las redes sociales y es interesante, a gente que no tomaba en cuenta a Dios, en leerle palabras como Jehová es nuestro pastor y bendiga a Venezuela. Para mí eso me conmueve. Personas totalmente incrédulas, autosuficientes, pero ahora es ver en sus redes sociales decir Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, que bendiga a Venezuela, y pasa este mensaje a las demás personas. Es interesante, no corte la cadena, dice. Todo esto está ayudándonos a entender que estamos en una situación muy importante para ver que qué necesidades tenemos en el día de hoy. Hay necesidades económicas, hay necesidades políticas, hay necesidades sociales, pero sobre todo hay necesidades espirituales. Y cuando nosotros vamos pasando a otra, a Dios provee, a Jehová Jireh, estamos yendo básicamente, primeramente pensamos en eso. Cuando usted dice Dios provee, ¿qué está pensando? Gracias a Dios que tenemos el café de Venezuela, ¿no? Ojalá podamos tener la harina pan también así por una red aquí. Y estamos en esto. Pero ¿cuál es la necesidad más importante para buscar a Dios y que este Dios nos provea? La palabra Jehová Jireh, para poder pasar, dice Dios proveerá. Dios proveerá. Vamos a dejarlo allí. Pero para entrar en esto de Dios proveerá, yo quiero que ustedes se detengan un poquito para entender algo de esta palabra. ¿Dónde nace esta palabra? Muchos lo usamos, Jehová Jireh, para pensar solo en la harina pan que me falta, o para pensar en el dinero o en algo que es necesidad básica, que muy claro también Dios lo provee. Pero vamos a ver una historia muy interesante, donde se origina por primera vez en el hebreo, en el idioma hebreo, la palabra Jehová Jireh. Jehová Jireh. Y para esto déjame contarles una historia. Ustedes conocen a Abraham, saben de la historia de Abraham. Y es interesante, un hombre ya de 90 años, que tenía la promesa de Dios de tener una gran descendencia, tenía una esposa estéril, y él estaba viejo. La esposa también, y además era estéril. Pero tenía una promesa de que Dios le iba a hacer una gran descendencia, le iba a proveer una generación. Y él creyó en esto. Y él creyó. Y vamos a ver en primer lugar, cuando hablamos de Jehová Jireh, primero Dios nos prueba a nosotros. Dios te prueba y te dice, ¿confías tú en mí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos confían en Dios? Todos van a decirme, amén. ¿Cuántos creen que Dios provee? Van a decir, amén. Y usted va a decir una verdad con ciencia y tal vez no con experiencia. Y esto es lo que pasó con Abraham. Conocer una verdad con ciencia es diferente a una verdad con experiencia. ¿Sí? Y esto es lo que Dios hace primero. Prueba a Abraham y le dice, mira Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo. Cuando usted va a Génesis capítulo 22, del versículo 1, Dios está hablando con Abraham. Y le dice, mira Abraham, yo quiero que tú me ofrezcas a tu hijo.
Abraham ya a los 120 años, su esposa de 90, tiene un hijo, a Isaac. ¿Y saben lo que pasó? Y Abraham estaba muy feliz. ¿Saben lo que es ser un hombre anciano, sin esperanza de tener una generación, y de pronto tiene un hijo? Imagínense la emoción que tiene este hombre. Tiene un hijo allí que está causando mucha emoción a él y mucha emoción a todo el campamento de Abraham. Los siervos, los amigos, los que estaban con Abraham estaban felices porque Abraham estaba chocho, porque tenía un hijo pequeño, y esto llenaba su corazón. Era lo que más amaba. Y entonces Dios comienza y prueba a Abraham, y en el versículo 1 dice: aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo se sentiría usted, que ha esperado tanto tener un hijo? Ahora Dios le da el hijo que le prometió y le dice: ahora sacrifícamelo como un holocausto. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué diría? ¿Cuáles son los sentimientos que usted tendría cuando Dios le dice a usted, a ese hijo tan esperado, le dice: ahora sacrifícamelo en un holocausto, como un cordero? Tenía que degollarlo, ponerle una leña, encender fuego después de matarlo y quemarlo allí. ¿Cómo se sentiría usted? Dios probó a Abraham. Tal vez Abraham dijo: Señor, un momentico, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Pero este no es el niño que tú me has prometido para darme una descendencia. Ustedes pueden entender un poco de todos los sentimientos que se encontraban dentro de él, la emoción de tener un hijo y el estar esperando que su hijo crezca para que se case y luego se multiplique, pero ahora siendo pequeño Dios le está diciendo: sacrifícame a tu hijo. No es nada sencillo. Dios está probando. Isaac era lo más querido en aquel entonces de Abraham y de todo el campamento. Así que vemos algo muy interesante aquí, que Dios está probando a este hombre y le está diciendo: sacrifícame a tu hijo. Pero sin embargo, a pesar de todos estos sentimientos encontrados dentro de él, donde el cariño que él tenía, la felicidad, de pronto tenía demasiado cariño en su corazón, era todo el enfoque de su vida, su hijo creciendo y él proyectándose: aquí va a estar mi generación, la promesa de Dios. Y ahora Dios me dice: sacrifícame. Y vamos a ver que Abraham se levanta. Abraham creyó en Dios. Y miren lo que dice: Abraham se levantó en el verso 3 muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y ahí en el camino al tercer día, ustedes se imaginan todo ese tramo, tenía que ir de donde estaba hacia el monte Moriah, ya eran 3 días de camino. Durante todo ese proceso, el sentimiento que él tenía, que era el único que sabía que era su hijo, que tenía que ser sacrificado. Durante todo ese tiempo, ¿cómo se pone usted cuando algo le preocupa? Yo he visto a los padres y madres especialmente cuando sus niños se enferman. Tienen fiebre y la fiebre es alta. Tal vez el problema es leve, pero la fiebre es alarmante. ¿Qué hace una madre? Deja todo y corre y dice: no puedo ir, es que tengo a mi niño enfermo. Y manda mensajes: por favor, oren por mi niño, porque está enfermo, estoy llevándole a la clínica, a ver qué dice el médico. Hay una desesperación interna por el amor profundo que tenemos a nuestros hijos. Imagínate a Abraham pasando 3 días pensando que va a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Pero él sigue adelante, persistente, y dice:
En el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a su siervo: quédese aquí, que voy yo con el muchacho. ¿Saben lo que hace ahora? Los deja y solo va a ir con su hijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Es tremendo todo esto. ¿Quién va a ser sacrificado? Isaac no lo sabía. Solo Abraham lo sabía. Los cielos no lo sabían. Sara, ¿qué decir de Sara? ¿Cómo va a regresar Abraham lleno de sangre después de sacrificar a su hijo? ¿Con qué cara se va a acercar ahora a Sara y decirle: bueno, es que sacrifiqué a Isaac? ¿Ustedes se imaginan lo que Sara haría con Abraham? ¿Qué haría usted? Es tremendo. Quiero que pensemos y sintamos, porque Dios nos prueba. Dios te prueba. A veces estamos nosotros metidos en nuestras cosas, en nuestro propio afán, en nuestro propio enfoque, y no estamos viendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero Él primero quiere probarnos, y dice: tomó la leña. Y es interesante, lo puso a Isaac la leña. Esto es un tipo de Cristo. El que iba a ser sacrificado estaba cargando su leña. ¿Qué pasó con Jesús? Él cargó su propia cruz para ir hasta el Gólgota, donde iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios. Pero es interesante, el niño viene y le dice al padre, dice: entonces Isaac habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. O sea, imagínense la templanza, la actitud que tenía Abraham en ese momento. Ahora la pregunta de su hijo. Miren lo que le dice su hijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El hijo le está diciendo al padre: papá, yo sé toda esta liturgia, este proceso de adoración a Dios. Yo sé todo esto, lo he aprendido. Te he visto a ti tantas veces hacerlo a Dios. Desde niño te he visto, y mira, tú siempre llevas leña, fuego y un cordero. Pero acá yo veo la leña, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Tal vez Abraham trabó un poco y dijo: miren lo que dice. Respondió. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, una verdad sin experiencia. Dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y él está diciéndolo. Es un decir, es una verdad. Como muchas veces usted y yo decimos verdades de la palabra, pero ¿lo ha experimentado? Como muchas veces usted y yo repetimos principios, verdades absolutas, pero simplemente un conocimiento. ¿Lo has experimentado? Somos muy cristianos al decir una verdad espiritual, pero otra es vivir y tener la experiencia de esa verdad. Y lo que está pasando aquí con Abraham, él está diciendo una verdad, pero sin experiencia. Una verdad con ciencia, pero sin experiencia. Fue una respuesta en el momento de él para decir: Dios proveerá, pero en su mente el mandato de Dios era: sacrifícame a tu hijo. Yo no sé, tal vez él pensaría: Señor, yo lo sacrificaré, y como tú tienes todo poder y tengo una promesa, después que yo lo mate, tú me devolverás la vida, lo resucitarás. Yo no sé qué vas a hacer, porque yo no sé con qué cara me voy a presentar a Sara cuando llegue yo empapado de sangre y diga: bueno, ¿y dónde está Isaac? Bueno, no sé, lo sacrifiqué al Señor. Pero él continuó y él fue y siguió adelante, porque Dios le estaba probando. Y él dijo esta verdad, pero aún no estaba en su experiencia. Y él dijo: Jehová se proveerá del cordero. Jehová se proveerá del cordero para el holocausto. E iban juntos. Y entonces Abraham comenzó a edificar el altar. Agarrar sus piedras, levantar un altar, preparar
leña, puso la leña. Piensen en cada paso que Abraham está haciendo. Llegó al lugar, no hay cordero, levanta las piedras tienen que ser limpias, no usadas por nadie, y entonces levanta las piedras, luego la leña que él cargaba comienza a extender en el altar que construyó, y ¿saben lo que hace el tercer paso? Después de poner la leña, agarra a su hijo y lo ata. Y lo mata. Y ahí tomando a su hijo amarrado, y Isaac sorprendido, no sé, el niño allí podría luchar con el papá. Ustedes imagínense en ese momento, no hay cordero, y ahora Isaac está entendiendo que el cordero es él, o el sacrificio es él, y lo tiene ya amarrado. Mientras lo ata, imagínense los sentimientos de Isaac allí. Y entonces Abraham toma a su hijo atado y lo pone encima de la leña. No es una experiencia fácil para llamarle el padre de la fe. No es una experiencia sencilla como el que usted y yo hemos hecho para llegar a Cristo, creer en lo que Él hizo y ya. Abraham tuvo que experimentar todo eso. Entonces puso el altar, puso la leña, finalmente levanta a su hijo, tiene el fuego, porque el siguiente paso es degollar al hijo para luego encender la leña. Ese es un holocausto. No solamente era degollarlo y ya, de pronto Dios cerraba la herida y lo levantaba un milagro más rápido. No, tenía que degollarlo y luego prender el fuego y encender la leña. Ese es un holocausto. Y entonces cuando está Isaac allí, Abraham con el cuchillo, levantando su cuchillo, ya iba a tomar el cuello. El hombre siempre tiene que agarrar la cabeza del sacrificio, tomando la cabeza de su propio hijo, para luego pasar el cuchillo por el cuello del hijo y derramar la sangre. Y cuando ya Abraham está con el cuchillo listo para introducir en el cuello de su hijo, el ángel de Jehová le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham dice: heme aquí, Señor. Le dijo: no, basta, hasta ahí, familia. Ya llegaste, no avances más. Y miren lo que dice: heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu hijo. ¿Qué es lo que nosotros más amamos? Y Dios nos lo está pidiendo. Y nosotros dicen: no, eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Eso es lo que está impidiendo que Dios te bendiga ampliamente, porque después de esta obediencia es que Dios bendice. Así que cuando usted dice Jehová Jireh, entiende el contexto, dónde nace esta palabra Jehová Jireh. Entiende las circunstancias emocionales, sentimentales, el momento crítico donde un padre tiene que sacrificar. ¿Sabe lo que es? Algo tan bárbaro. Es tan bárbaro donde un padre haya perdido su ternura de padre y tenga que extender el cuchillo en el cuello de su hijo. Él no solo lo puso en la leña, él extendió y ya iba a introducir el cuchillo en su hijo, cuando el ángel dijo: Abraham, ya sé que estás dispuesto a todo, ya me lo diste, no necesito que mates al niño. Ese es el Jehová Jireh. Es lo que Dios te dice a ti: yo quiero bendecirte, pero te estoy probando. Deja eso que tienes en tu corazón y ofrécemelo a mí, y yo te bendeciré. Qué hermoso. Pero la pregunta es: ¿cómo puede haber un padre tan bárbaro que haya neutralizado su ternura de padre para hacer esto?
Usted lo puede hacer. Es tremendo, no es fácil. Pensar en un padre que tiene una ternura, el sueño de su vida, no tenía hijo, ahora tiene un hijo. Y está esperando que su hijo crezca, luego para buscarle a su novia, casarlo y hacer que se multiplique. Toda su esperanza, sus sueños estaban allí. ¿Qué pasó con la ternura de este padre que estaba dispuesto aún a degollar a su propio hijo? Mantiene su temperamento, mantiene su rostro, porque confiaba en Dios. ¿Confías tú en Dios? ¿Harías esto? Que Dios te pida algo que tú quieres tanto y estarías dispuesto a entregárselo. Es una verdad de conocimiento o es una verdad de experiencia. ¿Ha probado usted a Dios en su vida? ¿Ha probado a Dios a usted? Y usted puede decir: Jehová Jireh, no por una verdad absoluta, sino por una verdad de experiencia. La primera vez que el hijo le preguntó a Abraham, le dijo: papá, está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Abraham dijo: Jehová Jireh. Fue el primer momento donde él dijo Jehová Jireh. Una verdad sin experiencia. Pero en la segunda vez él va a decir Jehová Jireh, ahora sí, una verdad con experiencia. Porque él experimentó en el momento que iba a sacrificar a su hijo. Un cordero estaba, vamos a ver lo que dice el pasaje aquí. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová se proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué interesante, ¿no? La primera fue una frase como la que usted y yo repito: ¿crees tú en Dios? Amén. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Déjame pensar. ¿Amas tú a Dios? Amén. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Cumplir con tu ministerio, ser fiel, no hay nada que tú sabes, que tengo un negocio, el amigo, o sentimiento, o muchas cosas más. ¿Estás dispuesto? Dios te prueba a ti también, porque quiere demostrarte que Él es el poder. Es interesante cómo ahora Abraham dice Jehová Jireh, lo dice con experiencia, porque ahora ha visto cómo Dios lo detuvo de degollar a su propio hijo, y entonces le proveyó un carnero al lado detrás de él, fue el que tomó el animal y cumplió con su sacrificio. Y luego llamó a este lugar, era el monte Moria, o monte Moria, luego lo llamó a este lugar el monte Jehová Jireh. Y hasta ahora el pueblo de Israel lo toma este monte, como dice, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué significa esto? En el monte de Jehová será provisto. A veces tenemos necesidades en nuestras vidas. Puede ser económica, puede ser salud, pueden ser espirituales también, pero a veces esas no las detectamos. Cuando usted, por ejemplo, dice: no estoy orando, y no siente necesidad, pero si usted dice: ay, no tengo harina pan, ¿cómo hago las arepas? O usted dice: tengo fiebre, estoy mal de salud. Se da cuenta de esa necesidad, pero muy pocos dicen: caramba, me estoy enfriando espiritualmente, estoy dejando de orar, no estoy sirviendo a Dios con mis dones. A veces tengo muchas excusas. Esas necesidades no nos damos cuenta. Esa es una gran necesidad de nuestra vida, que debemos darnos cuenta, para luego decir: Dios provee. Que tu Espíritu Santo despierte este corazón frío, que tu Espíritu Santo me lleve a orar, a buscarte más, a servirte, a ofrecerte mis dones. Hay necesidades espirituales que no las reconocemos,
Nuestra nación misma está sufriendo porque no se ha dado cuenta de su mayor necesidad, su necesidad moral, su necesidad espiritual, que le ha llevado a una decadencia ahora sí, a sentir sus necesidades básicas. No hay harina, pan, no hay esto, no hay lo otro. Pero todo radica en lo primero, darnos cuenta que la gran necesidad en la cual necesitamos decir Jehová Jireh es a mi necesidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿No creen ustedes que necesitamos orar más? Despertar nuestro espíritu, servirle a Dios con nuestros dones, darle un tiempo de todo nuestro tiempo para Él. Esto es lo que Dios quiere para poder engrandecerte como lo hizo con Abraham. Cuando Abraham ofreció lo que más amaba, lo que a él le emocionaba, toda la expectativa del campamento de Abraham era ese niño. Cuando Abraham ofreció lo que él tenía en su corazón, es cuando Dios empezó a bendecirlo más grandemente. Y lo hará contigo. Cuando tú le ofreces a Él lo que Él te está pidiendo, Dios ensanchará tu territorio. Y ahí dirás tú, ya no solo una verdad en conciencia, sino una verdad con experiencia. Jehová Jireh. Ahora, ¿qué tenemos que para entender Jehová Jireh? Jehová Jireh proviene del hebreo que significa Jehová lo proveerá. Jehová lo proveerá. Y esto, el nombre le puso, como dije, Abraham lo puso en el monte Moriah. Fue la primera vez que dijo Jehová lo proveerá. Una verdad, conciencia pero sin experiencia, y la segunda vez él dijo una verdad ya con experiencia, porque vio la provisión de Dios y él tuvo el sacrificio del cordero. Ahora, este nombre es llamado el monte, como el lugar el monte donde Dios provee. ¿Qué significa esto? ¿Usted quiere buscar la provisión de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir al monte de Jehová? ¿Qué es el monte de Jehová? ¿Qué es estar en el monte de Jehová? ¿Qué hizo Abraham en el monte de Jehová? Fue a adorar a Dios. Fue a ofrecer su sacrificio a Dios. Entonces, ¿cuál sería el monte para nosotros? Si usted quiere que Dios le provea, usted tiene que subir al monte. ¿Y cuál es el monte? ¿Cuántas veces nuestro hermano del Ministerio de Intercesión dice, hermanos, recuerden, los miércoles tenemos intercesión a las 4, tenemos vigilia hasta viernes, tenemos ayuno tal, y no mucho les gusta subir al monte. Allí en el monte es donde tenemos que pedir usted y yo y clamar por Venezuela. Nuestros políticos y nuestra gente está desesperada buscando diferentes formas de cómo hacer, en un punto que algunos se están rindiendo y dicen, bueno, hasta dónde aguantaremos. Pero ¿qué es lo que necesita en realidad Venezuela? Y lo que me estuvieron diciendo algunos hermanos, esto es espiritual, es más allá que solo político y económico. Necesitamos que el pueblo de Dios suba al monte de Jehová a orar por Venezuela. Perdón, por Venezuela. Por Israel también, pero por Venezuela. Necesitamos que ustedes, cada uno de nosotros, por más ocupados que ustedes estén, en su trabajo, su familia, negocio, toda ocupación que usted tenga, cuando hay una convocatoria, vamos a orar por Venezuela, todo el mundo debería dejar sus cosas a un lado e ir a esa convocatoria y vamos a clamar a Dios. Necesitamos subir al monte de Jehová. Ustedes se imaginan, si todos los cristianos haríamos esto, Venezuela cambiaría rápidamente. Amén. Y entonces podemos decir Jehová Jireh, Jehová proveerá. Necesitamos entender esto. Dios provee, pero antes Dios nos prueba. ¿Y cuál es esa prueba? La pregunta de Dios es, ¿confías tú en mí? ¿Confías tú en mí? Esa es la pregunta que Dios te dice. Usted puede decir sí, una verdad, conciencia. Pero, ¿podría decir una verdad con experiencia? Dios dice, ¿confías tú en mí? Sacrifícame tu tiempo.
¿Confías tú en mí? Deja tu negocio un rato y ven a orar. Confía, deja a tu novio, a tus sentimientos y ven aquí. Sacrifícame. Lo que más quieras, lo que te interrumpe entre tú y yo, dice el Señor. Y entonces conocerás a Jehová Jireh. ¿Estamos dispuestos? Dios nos prueba para luego manifestarse. Yo soy Jehová, tu proveedor. Nos provee la harina, pan, la leche y todo lo que necesitamos de necesidades básicas. Nos provee la salud, nos provee el trabajo, nos provee aún para alcanzar nuestros sueños, deseos materiales, cosas que alcanzar. Pero sobre todo esto, ¿saben? Lo más grande que nos ha provisto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos ha provisto un Salvador, que es el sacrificio eterno, para que usted y yo podamos vivir en esta vida temporal tranquilos, porque sabemos que vamos a estar con Él. Amén. Así que Dios quiere de nosotros para esto creer y dar por sentado que algo es cierto o que es verdad. Y en el creer tiene que ver dos cosas. Primero, creer en Dios. Es fácil creer en Dios. Pregúntale a cualquier persona, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Todos creemos en Dios. Aún lo que se dice en ateo es básicamente una rebeldía ante un problema que ellos creen que Dios no ha respondido. Usted puede analizar la vida de cualquier ateo. Díganme, cuéntame tu experiencia, y en alguna parte de su vida han despertado un rechazo a Dios por algo que ellos pidieron y Dios no les dio. Y ellos son los que se dicen ateos. Pero todos de forma natural creemos en Dios. Y desde niños aprendemos a adoptar una religión. Cada grupo cultural, cada familia adopta una religión y todos creen en Dios. Es fácil creer en Dios. Usted cree en Dios y yo creo en Dios. Pero la segunda parte para Jehová Jireh es creerle a Dios, que es diferente. Creerle a Dios es hacer lo que Él te pide. Creer en Dios es decir, Dios, yo creo en ti. Si tú existes, la Biblia habla de ti. Si yo creo en ti, o yo creo en Dios. Pero en mis sentimientos no te metas en mí. Pero en mis negocios, Dios, mira, tú sabes, ahí tengo que hacerlo yo. Yo creo en ti, Señor, pero aquí estás tú, allá en la iglesia y yo aquí. Pero creerle a Dios ya es el acercamiento de Dios a nosotros en una relación donde Él se quiere revelar a ti y te dice cosas, te pide cosas y que Él quiere que tú le creas a Él. Si Él te pide algo como le pidió a Abraham, tú le crees a Él, Dios te va a bendecir. Creerle a Dios es hacer lo que Dios nos pide, aun cuando tengamos intereses de por medio. Y entonces experimentaremos que Jehová es nuestro proveedor. ¿Confía usted en Dios? Piénselo, no me responda, piénselo. ¿Confía usted en Dios? ¿Está dispuesto a darle a usted, a Dios, lo que Él le pide? A veces usted no viene a la iglesia porque dice que es tarde, o porque tiene trabajo, o porque tiene otro asunto pendiente. ¿Puede sacrificar eso para subir al monte de Jehová? O tu tiempo que te pide para Él, para un ministerio, ¿puedes sacrificar y darle a Dios? Entonces ahí pregúntate, ¿confías en Dios? Segundo, ¿conoces a Dios por experiencia o por el conocimiento de una verdad? ¿Sabes que Dios es poderoso? Porque la Biblia lo dice. Y lo has escuchado y lo has predicado y lo has enseñado. Pero lo has experimentado. Y esto es algo que necesitamos todos. Que Dios
quiere revelarse a nosotros. No quiere ser un Dios de religión, un Dios de experiencia. Y así como interactuó con Abraham, interactuó con Moisés, interactuó con David, Dios es el mismo ayer y hoy para siempre, y es el mismo Dios que nos dice a nosotros: ¿confías tú en mí? Yo quiero revelarme a ti como Jehová Jireh. Y yo creo que tenemos muchas pruebas y evidencias para confiar en él. La bendición, la salvación que usted tiene, la iglesia que tenemos, mire todo esto que hemos logrado, es el resultado de la bendición de Dios. Y podemos decir hoy, la iglesia bíblica del Este tiene muchos años. Dios ha provisto todo lo que tenemos. Jehová es nuestro proveedor. Amén. Y recuerden, no solamente de las necesidades básicas, sino de todo. Y principalmente de nuestra gran necesidad espiritual, de una fuerte relación y una gran experiencia con Dios. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y habla con Dios. Dios nos ha hablado. Y ahora dile: aquí estoy, Señor. ¿Qué me estás pidiendo? Así como has probado a Abraham, ¿qué me pides tú ahora a mí? Yo sé que tú eres el Dios proveedor, pero no quiero solo saberlo por conocimiento o por algunas experiencias pasadas. Quisiera experimentarte cada día de mi vida como el Dios que provee. Para mis necesidades espirituales, mi gran necesidad de ti, Señor, de serte fiel, de buscar tu reino y tu justicia. Para mis necesidades materiales y económicas, salud, trabajo, tú eres el proveedor. Despierta nuestra fe y llévanos al monte para experimentar, Dios, tu bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Y oramos, oh Dios, porque tú bendigas a nuestra querida Venezuela. Eleva nuestro espíritu, nuestro corazón. Que podamos sacrificar nuestro tiempo, nuestras actividades, para estar en el monte de Jehová, en el monte en el cual Dios provee. Oramos por este país, Dios, que tú tengas misericordia, Señor. Perdones el pecado de Venezuela. Y que tu gracia, Dios, se derrame en este lugar y en este momento crítico donde mucha gente desesperada puede abrir su corazón a ti, Señor. Úsanos para hablarles de ti y para orar por este país, Padre de los cielos. Oh Dios, bendícenos a nosotros como Iglesia Bíblica del Este, para que podamos ser, Dios, ese vallado entre tú y la nación, y orar por nuestra nación, por nuestra comunidad. Pero antes oramos por nosotros mismos. Necesitamos hacer nuestro propio sacrificio. Muéstranos a cada uno qué quieres que entreguemos para que tú nos bendigas, Señor. Y conozcamos que tú eres el Dios que provee. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Gracias por todos estos años en la vida cristiana. Gracias por todos estos años de la Iglesia Bíblica del Este, por tu provisión. Y oramos, oh Dios, que sigas proveyendo y glorificándote en medio de nosotros. Prepara nuestros corazones para subir al monte y ver, Dios, tu gran provisión para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Padre, los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.